Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta conferencia que se titula Evaluación de un dispositivo de educación ciudadana para la diversidad, inclusión y equidad, presentación de resultados. Hoy vamos a estar acompañándoles quien les habla, Débora Imhoff, la licenciada Valentina Sosa y la doctora Zoe Arcaño está con unos problemas de salud, así que lamentablemente no nos va a poder acompañar en el día de hoy. Este proyecto que hoy les vamos a compartir es un proyecto que está llevando adelante la Red de Promoción de la Gestión de la Diversidad en Organizaciones Sociales y Empresas, que es una red que se constituye en el año 2021 a partir justamente de su inserción en el Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas de Ciencia y Tecnología de América Latina, de la OEI, y que vino a articular un poco algunas vinculaciones que las distintas instituciones que forman parte de la red tenían, pero de manera fragmentaria. Un poco el programa FORSIT lo que nos ha permitido es complementarnos, empezar a trabajar de manera más articulada e ir mejorando progresivamente la sinergia entre las distintas instituciones. Concretamente, la red está compuesta por universidades públicas, la institución líder de la red es la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina, y por organizaciones de la sociedad civil. Quienes somos responsables por las instituciones somos por la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente el Instituto de Investigaciones Psicológicas, que es una unidad ejecutora de doble dependencia, Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. Estamos participando la doctora Silvina Brusino y quien les habla como coordinadoras generales. Luego tenemos a la doctora Alejandra López Gómez, que es la responsable por la Universidad de la República de Uruguay, que también participa de la red. También participa el doctor Pedro Daniel Ferreira, de la Universidad Gil do Porto, de Portugal. Y la licenciada Florencia Fisch y el señor Ariel Dorfman, que son los dos responsables por parte de la Fundación Encontrarse en la Diversidad, que es una organización de la sociedad civil de Argentina. A lo largo de todo el proyecto y del trabajo de la red intentamos respetar la paridad de género. En este caso habíamos tomado una decisión, incluso al momento de postular, vinculada con fomentar la participación de las mujeres en roles de liderazgo en la red, justamente a partir de las dificultades históricas que las mujeres solemos tener para llegar a los puestos de conducción. Así que si ustedes se fijan, el índice de paridad de género para lo que tiene que ver con las coordinaciones de la red está en 2, que evidencia una sobrerepresentación femenina que es intencionalmente buscada y planificada. Actualmente la red lleva adelante el proyecto de investigación titulado Evaluación de impacto de un dispositivo de educación ciudadana sobre gestión de la diversidad en organizaciones sociales y empresas iberoamericanas. Tenemos dos objetivos principales. El primero de ellos es evaluar el impacto de un dispositivo de educación ciudadana sobre gestión de la diversidad enmarcado en la educación para el desarrollo sostenible y en la educación para la ciudadanía mundial, que busca contribuir con la eliminación de las formas de discriminación contra las personas en tanto espacio de reflexión, sensibilización y capacitación respecto de las temáticas de diversidad e inclusión dentro de las organizaciones. El segundo objetivo, y a partir de la evaluación de este dispositivo, es decir, del conocimiento que vamos a construir con los protagonistas y las protagonistas y de su posterior divulgación, nos proponemos otorgar herramientas para el diseño de planes de implementación y de políticas institucionales, organizacionales, laborales y o estatales de gestión de la diversidad, orientadas por una perspectiva de derechos, transversal, interseccional y con perspectiva de género. En este proyecto van a participar el equipo de Fundación Encontrarse en la Diversidad, con Ariel Dorfman, la licenciada Florencia Fisch, Tomás Kobrinski, Lua Insúa Blanco, Lina Roncainen, Lucas de Simone Vera, y el equipo de investigadores e investigadoras, compuesta por la doctora Silvina Brusino, la doctora Débora Imhoff, la doctora Alejandra López Gómez, el doctor Pedro Daniel Ferreira, la doctora Zoe Arcaño, la licenciada Valentina Sosa, el licenciado Lucas Gatica, licenciado Mariano Nadalí y el estudiante Gonzalo Castro. En este caso, el índice de paridad de género o IPG global del proyecto es de 1.14, es decir, también hay una leve sobrerepresentación femenina.
Bueno, lo primero que queríamos compartir con ustedes es por qué un proyecto sobre gestión de la diversidad. Bueno, en primer lugar, partimos de reconocer que hay una articulación siempre compleja entre diversidad y desigualdad. La diversidad tiene que ver con distintas características que nos hacen diferentes a las personas, a los distintos grupos humanos, y eso no necesariamente tiene que convertirse en fuente de desigualdad, pero en las condiciones en las cuales actualmente vivimos, así sucede, y de hecho América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, con lo cual tenemos un desafío allí por generar estrategias que permitan garantizar justamente que no se produzca esa traducción, ¿no?, de diversidad en desigualdad. A partir de allí aparece nuestro interés por promover la formación de líderes, lideresas, referentes de distintas organizaciones del cuerpo social en paradigmas que permitan planificar acciones orientadas específicamente por una perspectiva de diversidad que lo que permita es ampliar el horizonte de derechos y el acceso equitativo a ellos. En esa línea, si bien existen algunos estudios sobre las implicancias de algunos programas de educación ciudadana, lo cierto es que en su gran mayoría no incluyen el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil en su promoción, ni tampoco el rol que tienen las empresas en tantos potenciales ámbitos de formación ciudadana. La mayoría de los estudios de formación ciudadana van sobre programas escolares o extraescolares de formación ciudadana, sobre todo con población infantil o con población juvenil. Entonces, en ese sentido, nos parecía importante entender el rol activo y responsable que tienen las organizaciones sociales y las empresas en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y diversa. Y eso supone también entender que la gestión de la diversidad es un hecho ético y es un hecho político. Siempre nos preguntamos si en las organizaciones la diversidad es algo que se aloja, que se fuerza, que se promueve. ¿Qué pasa con la diversidad en las organizaciones? Estamos convencidos y convencidas de que es necesario planificar acciones que permitan incorporar a la diversidad, porque además eso tiene efectos positivos no solo en las personas, sino también en las propias organizaciones. Y en el caso de América Latina, estos ámbitos de indagación también se vinculan con la necesidad de generar otras formas de ejercicio de la ciudadanía en un contexto que bueno, está fuertemente marcado por la violencia política, por la violencia estructural, y donde además hay altos índices de desigualdad social. Los eventos más recientes de la agenda política de América Latina, bueno, demuestran la necesidad que tenemos de avanzar en la construcción de una dinámica social que pueda alejarse de la violencia política y que nos acerque cada vez más a un horizonte de equidad y de justicia social. Por esto mismo es que el proyecto de investigación se articula con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Justamente esto proporciona el marco estratégico desde el que las universidades deben asumir un compromiso social como instituciones de transformación social. De hecho, las instituciones de educación superior ya han expresado esta preocupación por la diversidad cultural en la segunda conferencia regional realizada en Cartagena de Indias en 2008. Si bien asumimos la integralidad de los objetivos de desarrollo sostenible, aquellos que involucramos específicamente en este proyecto son el número 4, vinculado con la educación de calidad, el número 5, que promueve la igualdad de género, el número 8, que propone trabajo decente y crecimiento económico, el número 10, vinculado con la reducción de las desigualdades, el número 16, que promulga la paz, la justicia y las instituciones sólidas, y el número 17, que promueve la alianza para lograr estos objetivos. Como mencioné recién, este proyecto también se articula con la Agenda 2030, específicamente con la Declaración de Cartagena, que evidencia esta necesidad de promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y respetuosas, también con el Plan de Acción de la Conferencia Regional de Educación Superior del 2018, quienes entienden o quienes proponen que debe entenderse o atenderse a todas estas formas de discriminación que generan mayores indicadores de pobreza y marginación, y la Declaración de Incheon para la Educación 2030, elaborada en 2015, que establece las dos líneas de trabajo que retomamos en este proyecto: la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial. Nuestro trabajo se posiciona justamente en este horizonte, buscando evaluar la eficacia de un dispositivo concreto de educación ciudadana y, en este caso, para la diversidad.
¿Desde qué perspectiva trabajamos? Bueno, en primer lugar partimos de una propuesta de Fundación Encontrarse en la Diversidad que realiza una invitación a pensar la diversidad en 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay algunas dimensiones de la diversidad que en distintos contextos están más o menos tematizadas, ¿sí? En nuestro contexto, por ejemplo, si a una persona le preguntamos qué entiende por diversidad, generalmente se le activa en su cabeza aquello que tiene que ver con la desigualdad sexual y de género, porque es la que más está tematizada actualmente en la agenda regional, o al menos en la de Argentina. Pero pensar en la diversidad en 360 grados supone reconocer que hay muchas otras dimensiones de la diversidad de los grupos humanos, como puede ser el origen étnico, la clase social, el hecho de si tenemos o no tenemos discapacidad, la diversidad corporal, la diversidad funcional, es decir, la diversidad religiosa, política, hay muchas dimensiones de la diversidad y por lo tanto Fundación Encontrarse en la Diversidad propone esta idea de pensar en una diversidad en 360 grados y eso supone necesariamente trabajar desde una perspectiva interseccional, que es un poco la invitación que traemos desde los feminismos y los estudios de género, de pensar cómo todas estas dimensiones se entrecruzan entre sí y van dando lugar a distintos fenómenos que si los miramos de manera compleja nos dan un marco analítico superador. Por otra parte, trabajamos desde una perspectiva de derechos humanos, entendiendo sobre todo que el acceso al trabajo está vinculado con esta perspectiva, pero un acceso a un trabajo digno en condiciones de respeto, en condiciones de garantía de derechos. Trabajamos desde un enfoque de género, pero además un enfoque de género con una mirada decolonial, porque estamos trabajando desde el sur global, porque estamos trabajando desde los saberes que se producen desde América Latina, y también lo hacemos en el marco de un trabajo intersectorial, en este caso de articulación entre sistemas científicos, instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil, en articulación con el sistema productivo, porque trabajamos con empresas, y eso nos posiciona en esta noción que recién comentaba Valentina de la integralidad de los ODS, ¿sí? Poder pensar la relevancia de la participación de distintos sectores de la sociedad para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. A su vez, la perspectiva de trabajo que proponemos implica considerar que cualquier dispositivo de trabajo que tiende a promover la diversidad debe distinguir entre políticas o acciones colectivas de tolerancia a la diversidad versus aquellas que tienen que ver con la aceptación y el reconocimiento de la diversidad, que son a fin de cuentas las que garantizan derechos, ¿sí? Vamos a contarles un poco ahora sobre el diseño metodológico del estudio que estamos llevando adelante. Bien, en nuestro diseño vamos a encontrar dos estudios, cada uno corresponde a un objetivo general que proponemos. El primero de los objetivos es determinar la influencia del dispositivo de educación ciudadana para la diversidad enmarcado en la educación para el desarrollo sostenible y en la educación para la ciudadanía mundial. Este dispositivo se titula Curso Taller de Gestión de la Diversidad y es llevado adelante por la Organización Social Argentina, Fundación Encontrarse en la Diversidad para la Educación Intercultural, con líderes, lideresas y referentes de empresas y organizaciones sociales de América Latina sobre variables psicosociales y psicopolíticas. Para esto vamos a realizar un estudio empírico cuantitativo con un diseño cuasi experimental con pre y post-test sin grupo control. Y el segundo de nuestros objetivos es precisar el impacto del dispositivo en análisis sobre la implementación efectiva de políticas de gestión de la diversidad en las empresas u organizaciones sociales a las que pertenecen estos líderes, lideresas y referentes sociales que participaron en el dispositivo en ediciones anteriores a la que estamos evaluando. Para esto realizamos un estudio empírico cualitativo con alcance descriptivo. Bueno, comentarles un poquito sobre este dispositivo que estamos analizando, este curso taller. Es un dispositivo, lo más interesante es que está generado desde la propia sociedad civil, en este caso una organización de Argentina que, como dije, se llama Fundación Encontrarse en la Diversidad, que tiene casi 17 años de trabajo en Argentina, pero que en 2014 empieza a implementar este dispositivo orientado sobre todo a capacitar a líderes, lideresas y referentes de distintas organizaciones sociales.
En el marco, digamos, de pensar los paradigmas de educación ciudadana desde los cuales está trabajando la Fundación, entendemos que se posiciona en una educación ciudadana con perspectiva de diversidad, además orientada por una pedagogía de la equidad, ¿no? Porque no solo se busca fomentar la inclusión de la diversidad en las organizaciones, sino que también eso está orientado por una pedagogía de la equidad respecto de las rutinas y los procedimientos que se dan dentro de las organizaciones. Es un dispositivo que busca contribuir con la eliminación de las formas de discriminación contra las personas, trabajando con personas, organizaciones y proyectos en pos de promover la diversidad de manera transversal y en distintos ámbitos. Propone generar sobre todo espacios libres de violencia, seguros, inclusivos, equitativos, fomentando además la paridad de género entre los participantes del curso taller, y disponiendo de dispositivos y fomentos específicos para personas de grupos particulares. Por ejemplo, mujeres indígenas, minorías religiosas, personas de sectores vulnerables o miembros de los colectivos LGBTTIQ+. Es una propuesta pedagógica que está pensada interseccionalmente, también de manera intersectorial. Cuando decimos esto estamos diciendo sobre todo que la mayoría de las ediciones del curso taller han contado con la participación, tanto como cursantes como docentes, de personas de la sociedad civil, de personas de empresas y de personas de instituciones del Estado. En su versión original, el dispositivo tenía 4 sesiones, ¿sí? De 3 horas cada una, y hay algo muy característico que ya vamos a ver, luego tiene un impacto interesante en los resultados, que tiene que ver con que en el dispositivo hay personas en primera persona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un poco recupera un lema que los activismos de la discapacidad instauraron a cuenta de la discusión sobre la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Bueno, acá se trata de lo mismo. Si vamos a hablar de diversidad, bueno, tienen que estar los grupos de población diversos hablando. Por supuesto que los académicos y las académicas podríamos dar cuenta de un montón de dimensiones de la diversidad, pero no es lo mismo que yo venga a transmitir un saber respecto de la identidad afro, a que vengan las personas afro a contarnos su experiencia, sus saberes y la construcción de conocimiento que ellos generan, ¿no? Entonces, en este dispositivo, las poblaciones están en primera persona, ¿sí? Y están tanto como docentes del curso como cursantes. Cuando la Fundación toma contacto con el equipo de investigación, lo que hicimos fue la transferencia de ciertas tecnologías sociales para sofisticar el dispositivo. Entonces, generamos una serie de retroalimentaciones en un trabajo mancomunado entre el sistema científico y organización de la sociedad civil que nos permitió crear un dispositivo un poquito más largo. Entonces tenemos un dispositivo ahora de 9 sesiones, también de 3 horas cada una, bajo un formato de curso taller de posgrado que es certificado por la institución líder de la red. Entonces, en el marco de este proyecto que estamos llevando adelante, estamos evaluando el impacto de los 2 dispositivos, la versión breve original y la versión extensa con transferencia de tecnología social. Y ahí ven algunos de los contenidos que abordamos en ese dispositivo: identidades, diversidades, inclusión, discriminación, estereotipos y prejuicios. Hay todo un módulo sobre diversidad y perspectiva de género, otro sobre interculturalidad y diversidad, donde abordamos específicamente diversidad étnica y religiosa, otro sobre diversidad, personas con discapacidad y accesibilidad, también un módulo sobre diversidad y política, y finalmente un módulo que va sobre la diversidad en las organizaciones, dando herramientas para pensar un poco cómo construir equipos diversos y para la diversidad, cómo construir liderazgos con perspectiva de género y de diversidad, cómo la perspectiva de diversidad puede atravesar los procesos de selección y retención de talentos, y cómo avanzar hacia dinámicas y políticas de profesionalización de la diversidad en las organizaciones. Les cuento rápidamente sobre el estudio 1. El estudio 1 es, como les decía Valentina, un estudio empírico cuantitativo con diseño cuasi experimental. Hoy no les vamos a compartir los resultados de esta etapa porque esta etapa todavía está en desarrollo. El diseño es un diseño de grupos no equivalentes, ¿sí?
en ese sentido no tenemos, digamos, la posibilidad de aleatorizar a los grupos, ¿sí? Porque hay un grupo que se conforma de manera natural, que es la gente que manifiesta interés por acercarse a realizar el curso taller, ¿sí? Entonces no hay manera de conformar un grupo equivalente de control, en este caso de cuasi-control, ¿sí? Es un estudio cuasi-experimental por esa razón y porque no se pueden controlar todas las variables que sería necesario manipular para que el diseño se convierta en un diseño experimental. La ventaja que tiene este tipo de diseño, que como ustedes ven ahí en el gráfico, implica un primer momento de una medición, que es lo que ven como O1, lo que se realiza es la aplicación de un pretest, en este caso de tipo cuantitativo. Luego la X significa la intervención, en este caso el dispositivo que aplicamos, sea la versión breve o la versión extensa del curso taller. Y luego una segunda medición que es igual a la primera, que llamamos post-test, que está en un segundo momento cuando ya pasó la intervención, ¿sí? La ventaja de este dispositivo es que nos permite trabajar en contextos y situaciones en los cuales no es posible una aplicación experimental, porque no es viable, como es el caso de nuestra realidad, que además nos posibilita a los cientistas y las cientistas sociales salir del laboratorio y analizar los fenómenos sociales en sus contextos naturales, lo cual obviamente que le otorga una mayor validez ecológica a los diseños de investigación. En nuestro caso tenemos entonces un pre-test, post-test, que es administrado de manera autoadministrada a través de plataforma LineServi, que es cuantitativo, y que incluye instrumentos para conocer algunas variables que nos interesa ver si se modifican desde el pre-test hacia el post-test en función de la participación en el curso taller. Ellas son orientación a la dominancia social, autoritarismo del ala de derechas, sexismo, prejuicios a gays y lesbianas, justificación de las desigualdades de género, prejuicio generalizado, percepción de clima de aceptación de la diversidad en las organizaciones. Como les decía, en este momento estamos analizando datos. Lo que hemos hecho son 3 aplicaciones monitoreadas y evaluadas. Una se realizó de octubre a diciembre de 2021, que fue la primera aplicación de la versión extensa del dispositivo, donde participaron 23 personas de instituciones del Estado, de organizaciones de la sociedad civil y de empresas privadas. De esas personas, 20 concluyeron la cursada. Luego tuvimos en abril-mayo de 2022 una aplicación del dispositivo breve, el original que había diseñado la Fundación, donde participaron 41 personas, de las cuales 38 finalizaron la cursada, y que la mayoría pertenecían en ese caso a instituciones del Estado, de manera menos frecuente había becarios de instituciones que forman parte de la red y personas que asistieron de manera individual pertenecientes a distintas empresas, ¿sí? Entre agosto y septiembre estamos desarrollando, está ahora en marcha, una aplicación más de la versión extensa, ¿sí? De 9 sesiones. En este momento tenemos 52 personas inscritas, es como que el dispositivo cada vez se va haciendo más conocido, entonces participan más personas, donde también tenemos participantes de la sociedad civil, de las empresas y de instituciones del Estado. Esperamos en alguna nueva edición de la Noche de las Investigadoras poder compartirles ya los datos empíricos, cuantitativos de esta fase del estudio que están actualmente en análisis de datos. Bien, por el otro lado tenemos nuestro segundo estudio, que es empírico, cualitativo, de corte descriptivo. En este estudio participaron 20 líderes, lideresas y referentes de organizaciones sociales, instituciones del Estado y empresas que participaron en mediciones anteriores al dispositivo que estamos analizando en el primer estudio. De esta muestra general, 11 fueron mujeres, 8 fueron varones, 1 fue un varón trans, de Argentina, de México, de Brasil, de organizaciones sociales, como por ejemplo el Espacio Trans de Puerto Madryn, la ONG Familias por la Vida, de algunas empresas como Pinterest, ex Walmart, Guayaquil, Banco Galicia, y algunos organismos del Estado como CONICET. El muestreo fue teórico, el instrumento de recolección de datos e información fueron entrevistas individuales semiestructuradas. Allí se les preguntó a los y las participantes sobre su experiencia durante el curso,
se les pidió que pudieran rescatar algunos contenidos, algunos docentes, algunas dinámicas. También se les pidió que pudieran recordar cómo aplicaron los contenidos tanto a nivel personal como en cada una de sus organizaciones. Ahora ya vamos a ver los resultados. Y para el análisis de estos datos, llevamos a cabo un análisis de contenido cualitativo temático. Vamos a ir compartiendo algunos resultados parciales, esto todavía se encuentra también en proceso de análisis, pero queríamos compartir algunos de los resultados más salientes de esta etapa del estudio de corte cualitativo. Como les decíamos, el dispositivo empezó en 2014, entonces hubo personas que lo realizaron antes de que empecemos a testearlo en el año 2021, y hacia esas personas fuimos, ¿no? Para ver qué impacto había tenido esto en sus vidas y en sus organizaciones. Lo primero que encontramos de forma sostenida en todas las entrevistas y señalado como lo más significativo para las propias personas es el impacto positivo que tuvo el dispositivo en sus trayectorias vitales y también profesionales. En ese sentido hay algo así como un carácter performativo, ¿no? Un antes y un después de haber pasado por el dispositivo. Ya vamos a ver con qué elementos ellos se relacionarían según las personas entrevistadas, pero todas coinciden en señalar esto, ¿no? Es decir, hay un momento de quiebre, hay una ruptura en sus biografías a partir de haber pasado por este dispositivo. Fíjense, hay una persona que dice, sí, me cambió totalmente y lo pude transferir a mi praxis, no solo en propuestas y proyectos, sino también en el sentido de cuando queremos involucrar a personas del territorio. Estamos mucho más atentas a escuchar a todas las personas, escuchar específicamente a las minorías. Y otra persona nos va a decir, a nivel personal, también empecé a preguntarme muchas cosas como mujer, pero también como persona, ¿no? Hay una dimensión que va más allá de la transmisión de contenidos o informaciones técnicas que permitan llevar adelante ciertos procesos en las organizaciones, ¿no? Sino que hay un impacto a nivel subjetivo en las personas que participan, que nos parece uno de los elementos más relevantes del dispositivo. Y ello, a su vez, es relacionado por los entrevistados y las entrevistadas con esto que yo les comentaba más temprano de que el dispositivo trabaja con personas en primera persona. ¿Por qué? Bueno, porque ahí la diversidad se hace praxis. Porque yo puedo teorizar sobre la diversidad, puedo dar un curso con contenido sobre la diversidad, pero si yo no invito a las personas a que vivan la diversidad, es muy difícil. Aquí está esta propuesta de que las personas pasen por la experiencia de encontrarse con otros y otras diversos. Y eso tiene un impacto subjetivo fuerte, ¿no? Hay muchas personas que nos dicen que era la primera vez en su vida que hablaban con una persona trans, o era la primera vez en su vida que conocían a una mujer musulmana, ¿no? Y en el marco del taller, del curso taller, justamente hay un contacto directo con las poblaciones de los distintos grupos de diversidad. Fíjense, hay una persona que dice, lo más importante siempre es escuchar en primera persona su lucha, conquista de derechos, lo que nos falta todavía. Pudimos trabajar otras diversidades, por ejemplo, el tema de la diversidad religiosa. Como invitados recuerdo una chica trans que contó su perspectiva, se trabajó con inmigrantes, el desafío de trabajar con gente que no conoces, gente diversa. Lo que más me marcó fueron estas charlas que tuvimos con personas que lo viven de primera mano. No es que alguien viene y que lo estuvo estudiando, sino era, hoy a mí me pasó esto. Creo que escuchar los testimonios en primera persona fue lo que más agradecí, ¿no? Fíjense cómo este elemento, que además es un elemento distintivo, estuvimos analizando un poco los programas de formación de otros cursos de gestión de la diversidad en Argentina, hay muy pocos, pero ninguno tiene este elemento de que haya personas en primera persona, que es una de las cuestiones que hace más distintivo al dispositivo. Bien. Entre otras cuestiones que rescatamos o que pudimos vislumbrar de los resultados parciales, es que los y las participantes rescataron la diversidad del propio grupo de cursantes como algo característico y valioso, un poco relacionado con lo que venía comentando Débora recién. Por ejemplo, dijeron, me parece que lo más valioso es la interacción entre las personas. Éramos perfiles muy diferentes. Había personas que trabajaban en el ámbito público, personas que eran artistas, otros del ámbito privado. Me parece que eso es lo más enriquecedor, escuchar las historias y las percepciones de cada uno.
Y también subrayaron la relevancia de aprender estrategias y dinámica de trabajo para habilitar otras voces. Pero más adelante vamos a ver algunas palabras que las personas participantes vincularon con esta experiencia, también relacionado con estos resultados. Fíjense que acá hay un elemento que es bien interesante y que tiene que ver con, que lo hemos ido detectando a través del monitoreo de las distintas aplicaciones, y es que a veces las personas traen fuertes prejuicios respecto de quienes trabajan en organizaciones distintas a las suyas. Entonces, quien viene del Estado tiene un nivel de prejuicio súper alto respecto de quienes trabajan en una empresa multinacional, quienes están en el ámbito privado tienen muchísimos prejuicios sobre las personas que trabajan en el Estado, y esas barreras se empiezan a romper cuando yo me encuentro con las personas. Sabemos desde la psicología social que la hipótesis del contacto intergrupal no explica toda la disminución del prejuicio, pero sí tiene un impacto significativo cuando uno trata de promover estrategias de disminución del prejuicio intergrupal. Entonces acá es súper interesante que pueda estar esta dimensión de contacto intergrupal para habilitar un camino de aproximación hacia estrategias de disminución del prejuicio. Respecto de otros elementos que recuperan en las entrevistas, tenemos que señalan la aplicabilidad a distintos niveles de formación. Es un curso en el cual se le habla a poblaciones que tienen trayectorias formativas muy distintas. Lo realizan desde personas que tienen apenas el secundario terminado o el secundario incompleto, hasta personas que tienen nivel de posgrado, ¿sí? Y en alguna medida se genera una transmisión y un abordaje de los contenidos que es lo suficientemente profundo para cada uno de los distintos grupos, ¿sí? Fíjense que una persona dice, fue súper abarcativo, creo que sirve para personas en diferentes estadios. También valoran el carácter teórico práctico y de aplicabilidad del dispositivo, ¿sí? Algo con lo que se trabaja todo el tiempo es con el análisis de caso y la articulación teórico-práctica y un poco imaginar transferencia de los contenidos a las propias organizaciones. Entonces, eso otorga un plus que tiene que ver con la aplicación de lo que estamos abordando en términos teóricos. Fíjense que una persona dice, te dan herramientas para actuar ante casos, lo llevamos a la práctica a través de casos concretos. Me gustó también que siempre se trabajaba con casos y de cómo lo habían resuelto, cómo impactaban. También rescatan el carácter novedoso e innovador del dispositivo, sobre todo allí vinculado, fíjense, hay alguien que dice las dinámicas, ¿no? Las dinámicas que usan no son comunes para la gente que trabaja en las organizaciones, es novedoso, rescato las dinámicas de juego, cómo te invitaban a ver las cosas de otra manera. Esto tiene que ver también con los procesos de formación que traen las personas que conducen la Fundación Encontrarse en la Diversidad y que tiene que ver con una formación también en el paradigma de la educación popular, ¿sí? La educación popular de Paulo Freire, pedagogo brasilero, que hay ahí una forma de generar dinámicas grupales que puedan ser significativas para los distintos grupos sociales. También se rescata la formación en liderazgos con perspectiva de diversidad. Una persona dice, alguna de las cosas que me quedó más fuerte en la cabeza es cómo hacer un buen liderazgo. Generalmente se piensa en un tipo de líder y aquí te dan otras formas de liderazgo. Y más allá de estos aspectos positivos, también tenemos que decir que en las entrevistas se encontraron ciertas dificultades u obstáculos para trasladar los conocimientos, estos conocimientos que las personas dicen que les impactaron significativamente en su historia vital, en su vida personal. Bueno, cuando se trata de pasar eso a la organización de la que provienen, pensemos que muchas de estas personas vienen de las áreas de recursos humanos, de los comités de diversidad que se organizan en algunas empresas, de comisiones de trabajo en algunas instituciones del Estado, y aún así, muchas dicen que se encuentran con muchísimas resistencias cuando intentaron trasladar estos conocimientos hacia planes y políticas de implementación de la gestión de la diversidad en sus propias organizaciones, ¿sí? Fíjense que hay alguien que dice, bueno, resistencia siempre. La gente que se anota, por ejemplo, en las distintas actividades de promoción de la diversidad en las organizaciones, es la gente aliada. Pero es difícil encontrarse con las que ponen resistencia. Otra persona dice, se me hizo muy difícil poder plasmar eso en la organización, pero bueno, también entiendo que hay más cuestiones de fondo.
mucha resistencia porque el ámbito o mi círculo es muy alejado a todo lo que se presentaba, no es algo fácil de abordar, con lo cual ahí hay un desafío de trabajo a futuro que tiene que ver con cómo ayudar en esa traslación desde lo que se trabaja en el curso taller hacia la efectiva implementación en las distintas organizaciones. Bueno, finalmente, una de las últimas propuestas que les trajimos a las personas entrevistadas en este segundo estudio fue que pudieran rescatar 3 palabras con las que ellos y ellas pudieran resumir la experiencia que tuvieron durante el curso. Fíjense que en la diapositiva van a ver una nube de palabras con las mayormente mencionadas o con las mencionadas, y los tamaños se van a corresponder con la frecuencia, es decir, las palabras más grandes fueron las que fueron mayormente mencionadas. Bueno, como pueden ver, estas palabras fueron reaprender, diversidad, encuentro, diferencias, miradas, empatía, en mayor medida, pero también rescatamos otras como por ejemplo reflexión, participar, compartir, innovador, redes, apertura, puntapié, expansión, impacto, vivencia, educación, juego, organización. Bueno, hasta aquí lo que queríamos compartir con ustedes respecto de esta primera fase cualitativa del estudio. Por supuesto, agradecer enormemente a la Organización de Estados Iberoamericanos y a la Unión Europea por apoyar esta propuesta. Nos ha permitido avanzar en la consolidación de redes de trabajo que estaban fragmentadas, que ya habían iniciado, pero que necesitaban este tipo de impulso, ¿no?, para poder articular y mejorar las sinergias. Está siendo una experiencia sumamente enriquecedora para todas las instituciones que formamos parte de la red, y en ese sentido, bueno, también por supuesto agradecer a todas las instituciones que participan de la red, también a Entrelatam, que es una alianza de distintas empresas de América Latina que están apostando a las políticas de diversidad e inclusión y que también acompañan esta iniciativa. Y bueno, quedamos a disposición, allí tienen nuestros contactos, tienen también las redes de Fundación Encontrarse en la Diversidad para quienes quieran, bueno, escribirnos, preguntarnos y que podamos tener algún intercambio que, bueno, quizás a través de este dispositivo diferido no podemos tener a vivo, pero bueno, la pandemia nos enseñó que la tecnología nos ayuda a conectarnos de distintas formas, así que bueno, esperamos que así sea, esperamos leerles, escucharles, aquí estamos, y muchas gracias una vez más por su atención. Muchas gracias.